Ahora vamos a presentar la exposición del doctor Eugenio Garcés, quien es arquitecto y doctor en arquitectura. Se desempeña como profesor titular de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y se especializa en temas de patrimonio, paisaje y proyectos urbanos. Su exposición se titula Estrecho de Magallanes como itinerario cultural. Bien, buenos días todavía, o no, ya acaban de pasar las 12, buenas tardes. Sí, muchas gracias Flavia por, primero la iniciativa de este extraordinario seminario, también la extiendo a todos los otros organizadores y la importancia del mismo, ¿no? Como, no sé si estoy justo, pero como punto de partida de esta celebración en 3 años más de los 500 años del descubrimiento del Estrecho Magallanes, una efeméride que ya ha sido puesta de relieve en la mañana por los distintos presentadores, de importancia local, nacional e internacional, y que además se remonta en el tiempo. Y nosotros vamos a pretender también hacerla avanzar hacia el futuro. ¿Ya? Entonces, como decía Flavia, represento a la Facultad de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Santiago y estamos desarrollando esta idea de el Estrecho de Magallanes como un itinerario cultural. Itinerario cultural es ya saben ustedes, una categoría de ICOMOS, que postula un conjunto de características o cualidades que debe poseer el bien en cuestión, el itinerario, ¿ya? De tal modo de ser, digamos, considerado como tal. Bueno, en primer lugar hay una cuestión que ya ha sido puesta de relieve, que la navegación en Andes Elcano, fue la primera circunnavegación mundial. Eso es una cuestión, desde luego, de gran importancia, tal vez tan importante como el viaje a la Luna, por poner un ejemplo más contemporáneo, ¿ya? Y entonces el Estrecho y el Cabo de Hornos fueron el paso obligado, ¿no es cierto?, para la navegación mundial por cerca de 400 años, hasta la apertura del Canal de Panamá, ¿no? Por lo tanto, esta globalización de la que hablamos ahora, ¿no es cierto?, es una globalización que se inicia ya en aquella época. Pensemos que estamos, ¿no es cierto?, acá abajo en el paralelo 52 grados de latitud sur aproximadamente, ¿no?, donde no se corresponde con ninguna tierra habitada, ¿ya? Se está hablando de Australia, Nueva Zelanda, estamos mucho más abajo, por lo menos 2 o 3 paralelos más abajo, incluso el Cabo Buena Esperanza. Entonces, digamos que es un contexto, digamos, mundial en el que hay que situar este descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Entonces, refiriéndonos a las categorías de ICOMOS, tenemos un conjunto de categorías como mencionaba, ¿no? ICOMOS pertenece a UNESCO, sin duda. Primero, es importante el contexto natural, ¿ya? Dado de que este estrecho es el paso marítimo entre los océanos Atlántico y Pacífico, ¿ya? Después de numerosas singladuras, como recoge la historia, pues Magallanes dio la vuelta por Cabo Dúngenes, ¿no? Hemos estado allí en Cabo Dúngenes mirando desde el faro, es un lugar extraordinario, porque además habla de esa vastedad que se corresponde con que no hay lugar habitado en ninguna parte del mundo mirando allí, ¿no? Entonces está localizado en el ambiente extremo, ya se puso relieve ahora, en la charla anterior, del sur de América, entre la Patagonia continental y la Tierra del Fuego, que antes eran una y fueron 2, posee una interesante proyección a la Antártica. Enseguida, como contexto natural, tiene su correspondiente contexto cultural, que está vinculada, yo ya lo preguntaba, con los pueblos aborígenes, las diversas navegaciones, exploraciones, en fin, narraciones que se llevaron a cabo de su descubrimiento. La primera de Pigafetta, Sarmiento de Gamboa, este otro hombre
cuyo nombre no quiero acordarme, que se presentó acá, sobre las islas. Claro, bueno, los diarios de viaje, etcétera. Las cartografías, muy importantes las cartografías que se llevaron adelante desde 1523, es decir, 3 años después del descubrimiento ya había cartografía, ¿no? La fundación de asentamientos humanos y sus elementos patrimoniales, ¿no? Podemos verlo acá en Punta Arenas mismo, tal, ¿no? Los sucesivos grupos de migrantes, ¿no es cierto?, que acá se establecieron, desde la fundación de Punta Arenas, etcétera. Entonces hay un contexto natural y un contexto cultural, que están vinculados, por lo menos desde un cierto momento de la prehistoria en adelante. Como comentaba, la roca Marasi está fechada aproximadamente hace 110 siglos atrás, 11.000 años, dando cifra gruesa. Perdón, roca Marasi 7.000 y Monte de Lozona, el alero rocoso Monte de Lozona, cerca de 11.000 años. Bueno. Ya, disculpa. Por otro lado, dentro de las categorías de la UNESCO también plantean cuál es el principal elemento tangible. ¿Ya? Es el propio Estrecho de Magallanes en este caso. Y además su funcionalidad como ruta histórica. No es solamente el accidente geográfico, sino que la funcionalidad del estrecho en tanto paso de un océano al otro, que demandó la construcción, bueno, de numerosa infraestructura asociada con ese paso. Puertos, faros, rutas terrestres, etcétera, etcétera. Por otro lado, el valor interesa tanto el valor del conjunto como de sus elementos componentes. ¿Ya? No solamente el Estrecho de Magallanes, sino que hay un conjunto de elementos componentes que también se presentaron en las charlas anteriores, ¿no es cierto? Bueno, la prolongación de la cordillera de los Andes, vamos a decir, como Parque Nacional Alberto Agostini, todo el Canal Beagle, la Navarino, bueno, Cabo de Hornos, bueno, etcétera, etcétera, que están integrados, vamos a decir, con el estrecho como elemento estructurador de los elementos, de los distintos elementos, y le confieren un sentido que su condición individual que supera su condición individual. Entonces, también aparecen actividades humanas, asentamientos, estancias ovejeras, instalaciones petroleras, complejos turísticos, bueno, explotación maderera, Puerto Yartu y otras, ¿no? Por último, también interesa el carácter dinámico del estrecho, tal como lo entiende ICOMOS, en el sentido de que el estrecho actúa como un elemento conductor y lugar de encuentro entre diversas culturas que se han ido inmigrando a Magallanes, las que se han influido recíprocamente. O sea, aquí algunas, croatas, chilotes, ingleses, centroeuropeos, chilenos, diferenciando entre chilenos y chilotes. Bueno, y también corresponde la mención a las extintas o al borde de la extinción culturas aborígenes, Oniquén, Cahuéscar, Yámana, Selknam, etc., como decía, de 11.000 años antes del presente. Y por último, el entorno, que estaría vinculado con el contexto natural, tiene un importante significado, forma parte inseparable del estrecho y se presenta como un conjunto de elementos geográficos marítimos y terrestres. Tierra del Fuego, el Océano Almirantazgo, Skyrim, Otway, Península Brunswick, Isla Dawson, Isla Riesco, etc., complejo conjunto que forma el Parque Nacional Alberto Agostini, etc. ¿Ya? Entonces, estas son las categorías con las cuales funciona ICOMOS a fin de postular, si quisiéramos, si pudiésemos, el Estrecho Magallanes en tanto itinerario cultural. Aquí vemos algunos aspectos del contexto natural del Estrecho Magallanes, claro, muy posteriores a la presentación anterior. Estamos, como digo, aproximadamente en el paralelo 52,5 grados de latitud sur. Bueno, interesa, digamos, esta foto de la NASA por el hecho de que lo muestra prácticamente entero
interesa esta otra por el hecho de que, bueno, el estrecho y la prolongación submarina de los Andes, que dan esta curva y que emergen finalmente en la península O'Higgins, ¿no es cierto?, nos permiten una interesante proyección a la Antártica. Enseguida, bueno, mapas de todo tipo, en este caso ingleses, que establecen las condiciones, las relaciones, los límites físicos y políticos del estrecho. También cabe aquí una pregunta, no sé si la diapositiva siguiente, no, en esta. Cabe una pregunta, ¿qué es el estrecho de Magallanes? ¿Ya? Por ejemplo, el estrecho de Magallanes es su boca oriental, primera angostura, etcétera, tal, el Cabo Froward y la salida al Pacífico solamente, incluye la Bahía Inútil y el Seno Almirantazgo, ¿sí? O penetra a Seno Otway, Canal Fitzroy, Seno Skyring, llega hasta Puerto Natales. ¿El Canal Beagle es parte del estrecho de Magallanes? Por lo menos hay que navegar mar afuera y luego ingresar al Canal Beagle. Isla Navarino, tal. Bueno, son preguntas que uno se puede legítimamente plantear. ¿Cuál es el estrecho? Nosotros hicimos unos ejercicios destinados a determinar y surgieron 8 respuestas posibles de qué es el estrecho. El estrecho también parece que incluye tierras aledañas a él, ¿ya? No solamente agua, sino que también tierra. Es un maritorio y un territorio, digámoslo así. Bueno, desde el punto de vista cultural, claro, está vinculado con los pueblos orígenes, como decía, de esas navegaciones, exploraciones científicas y narraciones que se llevaron a cabo desde su descubrimiento, con los empresarios que desarrollaron la economía magallánica y los grupos de migrantes que aquí se establecieron desde la fundación de Punta Arenas. Bueno, aquí en esta foto mostramos algunos personajes ilustres, otros más polémicos. Bueno, aquí está la foto de un Selknam, ¿no?, que representa a los aborígenes, bueno, naturalmente Hernando de Magallanes, Sarmiento de Gamboa, Darwin. Oye, pasó Darwin por aquí, subió el Monte Tarn, en 1834 creo. Bueno, de Agostini, extraordinario y visionario sacerdote explorador, Gusinde, de la Congregación del Verbo Divino, yo estudié en la Congregación del Verbo Divino, un sacerdote también explorador extraordinario, bueno, empresarios como Menéndez y Brown y emigrantes chilotes. Pero ellos, obviamente que hay que mencionar a Fernández Ladrillero, Sarmiento de Gamboa, Philip Parker King, Juan Williams, que fundó Fuerte Bulnes, bueno, en fin, y otras personalidades, ¿no? Por otro lado, dentro de este contexto cultural, se mencionó también acá el tema de las cartografías. Tenemos esta de Añese, de 1540, o sea, 20 años después de descubierto el estrecho. Interesante que Añese se pone de pie sobre el polo sur y mira hacia el norte. Una cartografía completamente fuera de la convención, ¿ya? Observen bien que está en el polo sur, aquí estaría la Tierra del Fuego, y hacia el norte se extendería América, destacándose incluso el Amazonas allá arriba. En general, los planos de aquella época tenían el norte hacia abajo, lo cual hace que la embocadura oriental esté a la izquierda, ¿ya?, como en este caso y en este otro. Aquí ya recoge, Franz Spielberger en 1624 ya recoge la primera angostura, en fin, y ciertas particularidades como Cabo Flower, y anima, ¿no es cierto?, el territorio, la geografía, con animales y personas de interesante catadura. Bueno, por de pronto está el pingüino, digámoslo así, pero del tamaño de una persona. No sé si hay aquí, por aquí, tal, patagones de enorme estatura, etcétera. Bueno, el plano que se mostró, según el cual pues la derivación de Drake, ¿no es cierto?, habría demostrado que la Tierra del Fuego era una isla, ya no se extendía como terra incógnita hacia el sur, bueno, y un plano mucho más moderno debido a la imprenta de Agostini como este, ¿no?, de gran calidad.
Todo ello, bueno, gracias al libro de Mateo Martinich, Cartografía Magallánica y la colección Rada, ¿no? Dentro del contexto cultural también aparecen los diarios. Ya se va a tratar en la tarde este tema de Sarmiento de Gamboa con más detalle, así que no lo voy a mencionar. El diario, bueno, fue publicado en 1768, bastante tardíamente, respecto de la expedición. Bueno, y también incluye, ¿no es cierto?, cartografía de la boca oriental, primera angostura, etcétera. Y, bueno, menciona aquello que también se habló, que el crucero, la Cruz del Sur de la Magallanes, que está a 30 grados sobre el polo antártico, del cual nos aprovechamos para tomar las alturas del polo. Parte del diario de Sarmiento de Gamboa. También está el diario de Pigafetta, claro que fue el primero. Entonces, bueno, otra característica es esta, que como principal elemento tangible, el estrecho Magallanes está relacionado con su funcionalidad como ruta histórica, que demandó la construcción de, bueno, infraestructuras de diversos tipos. Acá hemos estado trabajando también sobre el tema de los faros. Acá están dibujados los 6 faros, debido a George Slide, que son monumento histórico en este momento, declarados por el Consejo de Monumentos Nacionales. Hay un 7º que no lo construyó directamente George Slide. Solamente nos concentramos en los George Slide. Habría muchas cosas que decir respecto a los faros. Voy a decir una que es interesante. Por ejemplo, el faro San Isidro. Todos los faros, ya ven ustedes, son simétricos, ¿ya? Sin embargo, a un lado vivía la familia del jefe, llamémoslo así, y al otro del subordinado, teniendo las mismas habitaciones y compartiendo un mismo espacio común. Sería interesante una sociología de las relaciones humanas, interpersonales, ahí en esa situación. La gallina de los huevos de la luz, en el cuento de Coloane, pone a 2 fareros en la misma situación. No, acá hay uno, familia que era dominante, el jefe, y el otro el dominado. Bueno, ello implicará el uso de ese espacio y las interrelaciones personales en las soledades, tal. Bueno, sería interesante de ver. Bueno, entonces, como principal elemento tangible, posee una infraestructura que permite la navegación a lo largo del estrecho. Bueno, y como decía, posee numerosos componentes. Tiene valor de conjunto, pero posee numerosos componentes. Aquí hemos puesto, digamos, algunos. La ciudad del rey Don Felipe, de 1584, en un plano arcaico, pero muy bonito, que, bueno, también lo va a tratar el colega en la tarde. Hemos estado tratando de dibujarlo con instrumentos nuevos y respetando las medidas y tal, porque es contemporáneo con Buenos Aires, con Panamá, con San Juan de Puerto Rico y otras ciudades, y también tiene acá, como ellas, tiene un fortín o baluarte, ¿no?, en esta esquina. Bueno, luego Fuerte Bulnes, asentamiento de poca duración, 3 años prácticamente o 5 años, ¿no?, que dio lugar luego, ¿no es cierto?, a Punta Arenas. Porvenir es mucho más tardío, ya con la colonización ovejera y el auge del oro en Sierra Boquerón y Cordón Baquedano, se fundó Porvenir a fines del siglo XIX. Por otro lado, claro, está la subdivisión predial, esto ya en el lado chileno, de las estancias ovejeras. Está el sistema productivo de NAP, está turismo y rutas culturales, ya, estancia Caleta Josefina, Cerro Sombrero, bueno, etcétera. Todos elementos que participan de como componentes de valor del estrecho. Y el carácter dinámico, bueno, está vinculado con los usos sociales del territorio, desde los aborígenes, bueno, hasta el descubridor, en fin, Pigafetta, ya saben ustedes, Sarmiento de Gamboa, Higgins, Bulnes, González Videla, que fundó ENAP, Darwin, etcétera, y nuestros inmigrantes chilotes. De manera que entonces que el significado del entorno del estrecho Magallanes forma parte inseparable del estrecho, como un conjunto de elementos geográficos marítimos y terrestres,
como hemos comentado, con proyección a la Antártica, ¿no? Aquí vemos, bueno, el Monte Tarn, el Monte de los Zonas, la península Caruquinca, qué sé yo, el Cerro Diamante, y aquí, muy bonito, un cuadro de Rockwell Kent, un ilustrador y pintor norteamericano, hizo la edición aquella de Moby Dick, que comentábamos anoche, extraordinaria, y que sigue despertando interés en Estados Unidos, de tal modo que nos visitó un curador de Nueva York para saber un poco más de Rockwell Kent, ¿no? Bueno, me tengo que apurar porque viene el proyecto, que es lo que nos interesa. Es decir, tenemos, digamos, tenemos una línea de tiempo, ¿ya?, cuyo punto cero sería el año 2020. Y por lo tanto tenemos 5 módulos de 100 años hacia atrás, ¿ya?, 500 años, y queremos pensar Magallanes 100 años hacia adelante, ¿ya? Hemos comentado que O'Higgins, no me acuerdo en qué fecha, de su exilio en Montalbán, dijo Magallanes, Magallanes, y bueno, y aquí estamos. Han pasado más de 100 años, desde luego. Bueno, o las obras de Vicuña Maquena en Santiago, que han trascendido largamente los 100 años también. Por lo tanto, pensar 100 años no es una utopía irresponsable, cuanto pues es lanzar un conjunto de ideas sistemáticas para trabajar sobre esto, ¿no? De manera de desarrollar docencia e investigación multidisciplinaria relacionado con los 500 años del Estrecho, formular un diagnóstico estratégico sobre la base de la cuenta pública del gobierno, tenemos la del 16, esperamos tener la del 17, que incluye una serie de temas que lo comentamos luego, y por último desarrollar un proyecto territorial sustentable, ya se han generado las bases para los proyectos regionales de desarrollo territorial, ya por lo tanto, en el gobierno, por lo tanto es posible ampararse en esa legislación para avanzar sobre este proyecto territorial sustentable. Y también un conjunto de proyectos multidisciplinarios específicos para los próximos 100 años de Magallanes. Pensamos naturalmente en tener para todo ello relación con todos ustedes, con la Universidad de Magallanes, la Universidad de Valparaíso, bueno, en fin, los distintos actores que están aquí representados. Hemos invitado a profesores extranjeros, internacionales, de España, de Portugal, de Italia, de Inglaterra, etcétera, para participar en esto, ¿no? Entonces, la idea es, mediante una metodología interdisciplinaria e integrada, vincular la investigación histórica con el diagnóstico estratégico y el proyecto de ordenamiento territorial en sus distintas escalas, ¿ya? Esto de acá abajo ya lo vi, que son los 500 años hacia atrás y 100 años hacia adelante. Bueno, algunas formas de trabajar estos temas son a base de, por ejemplo, la hermosa metáfora de André Corbeau, que planteó que el territorio era como un palimpsesto, ¿ya? Ya saben, palimpsesto, aquellos manuscritos medievales, ¿no es cierto?, donde capas sobre capas, ¿no es cierto?, se iba depositando información, o rascando y sacando información. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los Haruwen-Seignan, la subdivisión predial de las estancias, el sistema operativo de NAP, qué sé yo, las rutas culturales en Tierra del Fuego, etcétera. Todas ellas pueden coexistir, digamos, en capas, de tal modo que nos hemos formado. Discúlpenme lo sencillo todavía del plano, lo estaba recién haciendo anoche. Primero una línea de tiempo que tiene que ver con determinada efeméride, el descubrimiento del Estrecho, la fundación de Ciudad Rey Don Felipe, en fin, la expedición Parker King, expedición Beagle, fundación de Punta Arenas, fundación de NAP. Ya ven ustedes de que es necesario llenarla mucho más, ¿no es cierto? Falta la expedición Ladrillero, muchas acá, ¿no? Bueno, la economía, ¿cómo se llama? El diagnóstico regional. Economía regional, permiso, tengo que mirar aquí. Discúlpame, Flavia, un minuto. Me pasé para acá. Ya, economía regional, pesca y caza. Bueno, hemos apreciado, por ejemplo, que en Cabo Negro ya tenemos economía eólica, ¿ya? Que ENAP pasó a ser ENAP Energía,
¿ya? Lo cual nos habla ya de unas determinadas proyecciones. Que la infraestructura y las obras públicas, bueno, por ejemplo, la senda de penetración Vicuña Yendegaya, es ya una primera mirada, un primer trabajo en ese sentido. El camino Punta Arenas Natales vía Senoscarving, ¿ya? En vivienda y desarrollo urbano, bueno, las viviendas para el sur. ¿Cómo son las viviendas para el sur? ¿Son iguales a las poblaciones de ese centro de la ciudad? Hemos desarrollado un conjunto completo de planos de Punta Arenas para analizar la forma de su crecimiento. Todo el tema de la costanera, tan extraordinaria que se ha generado acá, ¿no es cierto? Los bordes ríos, el aumento de la densidad regional. En relación con cultura y medio ambiente, bueno, está presente aquí el Consejo de Cultura y las Artes, no sé si sigue todavía. Está Caruquinca funcionando, está Omora funcionando. Entonces, pensamos nosotros que la sostenibilidad o sustentabilidad del triángulo que formuló este alemán Horwald o algo así, no me acuerdo ahora el nombre exacto, ¿no es cierto?, de que la sostenibilidad era un triángulo basado en economía, las relaciones entre economía, sociedad y ambiente, ¿sí? Hay una literatura reciente que incluye cultura también dentro de la sostenibilidad. Por lo tanto, la sostenibilidad tendría 4 patas: cultura, ambiente, sociedad y economía. Y en la medida que las interrelaciones sean positivas, es que la sostenibilidad también se hace más clara, más evidente. Transporte y telecomunicaciones. Bueno, evidentemente estamos en una región donde los transportes integrados tierra-mar son una necesidad y una realidad, vamos a decir, y hay que continuar proyectándolos. Y en la línea de abajo, bueno, vamos formulando mediante pues capas temáticas, cada tantos años, ¿no es cierto?, unas ciertas realidades, unas ciertas posibles realidades. Posibles realidades que buscan no desarrollarlas tal cual se formulan, sino que estimular, por así decirlo, el desarrollo de la región. ¿Qué pasa si la estancia, cuánto tiene? 5.000 hectáreas. Si tenemos unas 5.000 hectáreas de, ¿cómo se llama?, de invernaderos, con generadores eólicos, agua, no sé qué, y producimos nuestras verduras, en vez de comprarlas en el local aquel que está al lado del Chispas, en Porvenir, exquisito, que trae todo de los Andes en camión, imagínate. Bueno, producimos acá con 100 hectáreas de invernaderos, pero invernaderos de punta, tecnología, telas, generadores eólicos, agua, en fin, lo que fuese, ¿no? Entonces, es evidente de que es posible, digamos, pensar y proyectar Magallanes en 100 años. Y esa es la misión que nos afana en este momento. De manera entonces que el Estrecho Magallanes podría ser considerado un itinerario cultural en la medida de que es un importante elemento tangible, situado en un contexto natural significativo, que posee valor de conjunto, ostenta carácter dinámico y revela un contexto cultural excepcional. Esas características hacen posible y necesario un proyecto de ordenamiento territorial sustentable para 100 años en Magallanes. Aquí he traído una especie de mapping o mapeo, estas técnicas de representación actuales, donde, bueno, ya ven ustedes, ¿no es cierto?, participan elementos de distinto tipo, a distinta escala, letras, palabras, signos, flechas, en fin, líneas, etcétera. Y que tienen una condición sintética que otras representaciones no tienen. De manera que gracias y felicitaciones a todos por este oportuno seminario. Esperamos que todas estas colaboraciones y las que están por venir contribuyan a la realización de una gran exposición regional y nacional. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Tenemos tiempo para una pregunta. Allá veo. Comentarios también. Muchas gracias por la exposición.
Acá. Me parece fantástica tu idea de mirar hacia el futuro 100 años. Yo creo que hay algunos elementos que habría que integrar además. Por ejemplo, la ciudad de Punta Arenas o la región de Magallanes está también intentando transformarse en una ciudad antártica. Antártica, de las pocas ciudades próximas a la Antártica que quieren tener ese sello muy fuerte. Hay todo un plan, hay la construcción de un centro antártico internacional acá, que habría que integrarlo a este plan que dices tú, porque es un centro que también va a partir en los 2020 y tiene que perdurar, ¿no es cierto? Y podría integrarse a esta idea de planificar hacia el futuro. Y después, yo creo que los elementos que tú mencionaste están muy vivos en el ideario de esta región. Pero yo creo que si se hiciera una planificación de ese tipo, tendría que estar acorde con una inversión que recupere, sobre todo, muchos de esos elementos. Si tú ves el elemento estanciero y tú ves lo que pasa con la estancia San Isidro, y a mí me da pena pasar... San Gregorio. Y San Isidro es otro ejemplo que por lo menos se ha mejorado y está funcionando. Ahí hay un proyecto de restauración muy interesante. Sí, pero perdona, el edificio que pusieron abajo es harto poco interesante respecto del faro. Bueno, pero el micrófono, Eugenio, por favor. El micrófono. Pero yo me equivoqué, mencioné San Isidro, pero en realidad es San Gregorio. A mí me da mucha pena pasar por ahí y ver... Sí, acabamos de leer la noticia, oye. Una ruina. Y así, las estancias y muchos otros elementos que están aquí. Río Seco, hay un esfuerzo que está partiendo también de armar un museo de historia natural ahí. Hay una tremenda oportunidad. Sí. Pero mira, hay que tomárselo en serio y hay que hacer inversiones. El año pasado presentamos al Consejo de Monumentos Nacionales 4 estancias que están o estaban en las Fuerzas Armadas y de Orden. Caleta Josefina, que me parece que ya pertenece ya plenamente a Medora Marinovich. Incluso la casa que se la había reservado al ejército, el galpón lo mantuvieron ellos. Enseguida Spring Hill, que es Armada, San Sebastián, que es Fuerza Aérea, y Bahía Felipe, que es Carabineros de Chile. ¿Ya? Entonces, elegimos esas 4 estancias justamente porque pertenecen a las Fuerzas Armadas y de Orden, y sería posible que esas Fuerzas Armadas y de Orden hicieran una inversión, ya sea para que los propios miembros de la Fuerza y sus familias las visitaran, bueno, o darles un destino más potente, un parador, lo que fuese, digamos. Entonces, es ciertamente que, digamos, tú tocas un tema que tiene que ver con el patrimonio y con el uso, con el uso del patrimonio. Un tema muy importante y también muy polémico porque se trata de la querella entre los antiguos y los modernos. Una lamentable querella porque en realidad debería ser antiguos más modernos. Hemos estado sufriendo en carne viva esto como autores de restauración de ascensores en Valparaíso, y la verdad es que el Consejo de Monumentos Nacionales es de momento pues es un consejo demasiado conservador a la hora de integrar nuevas funciones al patrimonio. Porque hemos demostrado en artículos de que el valor del patrimonio radica en que evoluciona con los tiempos y va incorporando nuevas funciones. Si la Casa de la Moneda, era un edificio industrial. El presidente Bulnes decidió trasladarse de allí, y dijo, oiga, me voy de la Plaza de Armas, se la dejo aquí a las autoridades municipales y a la iglesia y formo un polo de gobierno allá. Cambió decisivamente Santiago, pero a base de ocupación de un edificio industrial, cambiando completamente su función, y luego de ahí surge el barrio cívico con Brunner, etc. Bueno, por lo tanto, te fijas, hay, en lo que dices, hay posibilidades, muchas posibilidades. ¿Ya? Obviamente que el necesario capital para actualizar esas posibilidades es fundamental. Lo otro, la proyección a la Antártida de Punta Arenas. Sí, vamos a tener puerto, vamos a tener un nuevo puerto, ¿no es cierto?, que va a facilitar, yo diría, esa conexión a la Antártica, desde luego.
Porque bueno, el recorrido es saliendo, entrando a Cabo Beagle, pasando ya sea por las 3 islas de la disputa o si no por el canal Murray, ¿no es cierto?, en dirección a Cabo de Hornos y de allí ya a Antártica. Es un turismo que cada vez es más importante, desde luego. Y no solo turismo, sino que ciencia. Diría de que, bueno, el turismo podría ser la cara superficial de la ciencia, a lo mejor me equivoco, pero o el disfrute, el turismo como disfrute de los hallazgos científicos. Bien. Gracias. Muchas gracias. Entonces, aplaudamos. Gracias, Eugenio. Muchas gracias a ti. Gracias. ¿Quieres que te colabore? ¿Con algo? ¿Vas a bajar por acá? Muy bien, gracias. El mouse. Acá. Están haciendo unos pequeños ajustes de la siguiente presentación. Estamos listos, muy bien. Entonces voy a introducir por mientras al siguiente expositor. Muchas gracias, Eugenio. Mauricio Neto es doctor y magíster en Historia y Civilizaciones de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente e investigador de la Universidad Autónoma de Chile. Su área de especialización es la historia de los siglos XVI a XVIII de Chile y América y reciente autor del libro Temblores de Tierra en el Jardín del Edén, Desastre, Memoria e Identidad. Dejo con ustedes a Mauricio Neto, quien presenta una exposición titulada Territorialidades del Secreto, una geopolítica moderna desde el Estrecho de Magallanes en el siglo XVI. Hay que proyectar. Ahí va a salir. Partamos por el Power. Ahí sí. Gracias. Bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Siempre un agrado estar acá. Ya parezco la casa este año. Me han invitado mucho y me gusta. Y hoy día termino con, les prometo, nunca más hablar de lo que voy a hablar. Porque de alguna manera no es que lo he repetido, sino que hoy día lo voy a plantear de otra manera y me parece importante desde el punto de vista de que hoy día voy a hablar del secreto, que el secreto de una u otra forma engloba también parte de las temáticas, es una genealogía un poco simbólica de lo que es esta zona, ¿cierto? Asociada siempre a secretos, ¿no? Hay una carga muy simbólica en torno al oculto, a las conexiones ancestrales únicas, a la antípoda, ¿no? Y todo eso, de alguna manera, en estas presentaciones se ha notado, ¿no? Y el mismo tema del secreto asociado a la especulación. Como decía el profesor en la primera charla, ¿no? Estos inventos también, esta especulación constante, y en las otras charlas, de alguna manera, también esto ha quedado de manifiesto. En ese sentido, mi investigación, aquí, ¿hacia dónde apunto? Espera, ahí está, ahí sí. No sé qué pasó. Bueno, dale. No sé hacia dónde apunta. Ahí sí, ya. La investigación que... Mi investigación, de alguna manera, o que voy a presentar hoy día, apunta a los cambios geopolíticos que se produjeron desde el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, la nominación, ¿no? En distintas escalas, a nivel planetario, continental y local. Dentro de estos análisis nos interesa, o me interesa abordar, y aquí en términos metodológicos también, ¿no? Cómo se creó esta geopolítica nueva, que comienza desde el descubrimiento, que en el fondo comienza desde 1520, y entre esos, cuál es el rol del secreto, el cual me apareció constantemente en las fuentes, ¿no? En lo que son los testimonios, la cartografía, y que de alguna manera explica toda esa importancia simbólica que les he tratado de decir. Desde el punto de vista geopolítico, hay una nueva geopolítica delineada por la estrechura del estrecho, en donde ciertos procesos se completan, la Tierra, ¿no? Ahí sí. Ahí. De nuevo, ¿cómo era? Se queda pegado. Ahí. En donde, ya. En donde la Tierra se completa, ¿no? Y la Tierra se conecta con un universo también.
y también otros tipos de procesos como la mundialización y la propia modernidad, en tanto era comienza. Pero fíjense en esta imagen que me interesa mucho decir, ¿cierto? La Tierra imbuida, rodeada del mundo natural, también el mundo del zodiaco, del mundo del universo, pero el Estrecho de Magallanes es el puente que los une, el punto centro, que cuando hacemos el zoom, ups, me fui muy atrás. ¿Y si la va moviendo usted mejor? ¿No? Ahí, sí. Entonces se fijan, no es que el centro puro, pero sí es parte de la cara visible que permite explicar este cambio. Desde ese punto de vista, me parece brutal, como descubrimiento, ¿no? Como nominación, la importancia del Estrecho de Magallanes. Gracias a la expedición, también se pudo instalar una certitud global desde el punto de vista de la medición. Se pasó de los 180 grados ptolomeicos a los 360 grados, ¿no? De la esfera. El paso por el Estrecho de Magallanes fue la consolidación de una nueva forma de percibir y transitar por el mundo. Por primera vez, la imagen que soportaba todas las otras imágenes se completó y la Tierra como planeta, en tanto su dimensión geográfica como cosmográfica, encontró sus referencias finales para definirse desde distintos ámbitos y escalas, desde la astrología hasta en términos geopolíticos. Con respecto a la mundialización, y aquí vamos, por favor, vamos a la imagen de China y árabe que quería mostrar. Es un punto también muy importante porque el estrecho permite que por primera vez se circule por el planeta y se cree una red planetaria de intercambios, ¿no? La segunda, si le quitamos el zoom un poquito, esta imagen me interesaba porque no pudimos abrir la de China, pero cómo en China, cómo en el Imperio Otomano y cómo los árabes se interesaron mucho. Uno si se fija, y hagamos el zoom por favor en el Estrecho de Magallanes, hay toda una explicación que no leo árabe, pero estamos haciendo que alguien nos lea, y también hay una serie de explicaciones que ya en estos mundos, el primer mapa que delinea el estrecho es 1513, que no lo tengo acá, pero, y que lo tiene el Imperio Otomano. Entonces, hay una conexión brutal desde el punto de vista del intercambio, de la compenetración desde estos momentos. Vamos a volver, por favor, al PowerPoint. Ese 1570. 1570. Sí, es un poco la importancia, pero el primero 1513. ¿Podemos volver a la imagen del zodiaco también? Perdón. También me gustaría decir que cambia la geopolítica desde el punto de vista... no, la imagen, no el PowerPoint. Desde el punto de vista de la primera imagen, ahí, eso. Desde el punto de vista hay una geopolítica también ancestral, ¿no? Astral, que va con el cielo también, la posesión del cielo y las estrellas. Esta imagen que del siglo XVIII, una de las cosas que tiene muy linda es que la monstruosidad que también se ve, ¿no? Asociada también a todos los signos del zodiaco, curiosamente parte de la Tierra Australis. Si hacemos el zoom aquí al medio, por favor, el zoom en la mitad. Tiene unos super zoom, por eso que las traje como... Bueno, aquí dice Terra Australis, para que me crean, si no... y todo nace desde ahí, ¿no? Toda esa lectura nueva, esa lectura del zodiaco. Entonces, lo que quiero decir es que a nivel de diferentes escalas, para introducir, el Estrecho de Magallanes fue muy, muy importante, como puerta, como conector, pero también como un pasaje mundo, que es mi propuesta que estamos trabajando, y la conciencia mundo. Es decir, un pasaje que no solamente es conector de mundos diferentes, sino que a la vez es un catalizador que construye un mundo nuevo. Desde el punto de vista de la modernidad, y ahora sí volvemos al PowerPoint, por favor. Desde el punto de vista de la modernidad, que es donde yo reconozco que hay una nueva era, la Tierra al conectarse, por primera vez y al completarse como imagen, es la gran imagen que sostiene a todo el resto de imágenes. Y por tanto, todo el resto de imágenes se tiene que reconfigurar. Incluso la idea de humanidad cambia y se ingresan nuevos humanos, entre comillas, ¿no? Los Patagones aparecen en las cartografías. Toda esa conexión también la da el Estrecho de Magallanes. Y la modernidad no va a ser más que la conquista del mundo de esa imagen. Quien tuviese el control de esas imágenes, de los secretos que podían dar estas imágenes y de la especulación, era quien podía tener el poder finalmente. Es por eso que a mí me gustaría en esta, y también
en el fondo, la construcción de territorialidades va relacionada a esas imágenes también. O sea, la construcción de los territorios va también asociada a esos secretos, a esas omisiones, ¿no? Y a esas delineaciones que desde el Estrecho de Magallanes, como por ejemplo esta carta de 1544 de Batista Añez, da que el Estrecho es el constructor de Chile, como hoy día decía don Mateo Martínez, ¿no? Y de alguna manera, y por qué no, no solamente del Pacífico, sino también de América. Ahora bien, vamos a hablar de la geopolítica para dejarla un poco en claro. Hay 4 dimensiones que, a grosso modo, se distinguen en la geopolítica del siglo XVI. Una espacial geográfica, una imaginaria, una política y una comercial. Y dentro de estas 4, yo me voy a tomar de una fuente para hablar de todas, que fue, en el fondo, la carta que revela y que, lo que se podría decir, muestra al mundo al Estrecho de Magallanes, que se escribe en 1522, un mes después de que llegue la expedición de Magallanes a Sevilla, y que la hace Maximiliano Transilvanus, secretario de Carlos V en Valladolid, y que se la escribe a Matthaeus Lang, que es el arzobispo de Salzburgo, quien también era arzobispo de Cartagena, obispo de Cartagena, quien se encontraba en Nuremberg, junto a Francisco Cerati, obispo de Abruzzo, en una misión política de asistencia del rey de Alemania, encomendada por el Papa Adriano VI. ¿Por qué digo todo esto? Para que vean la dimensión, ¿no?, política bajo la cual esta carta se presenta y a quién se presenta. Esto es importante porque la carta fue escrita como una propaganda política que auguraba proyectos de expansión económica territorial, ¿podemos pasar a la próxima? Y de universalidad para Carlos V, pero que no apuntó directamente solo a las cortes, sino a los sostenedores económicos, banqueros, comerciantes, marinos, como culturales, científicos, universidades, de la monarquía. En términos, esta es la carta, en términos geopolíticos, el escrito no ocultó la relevancia de la expedición ni del paso del extremo por el extremo sur. Al contrario, decía que todo lo que el mundo antiguo había construido era falso, y eso es lo que voy a ir mostrando. O sea, ahí está un poco lo que decía Eugenio, ¿no? Hay una dicotomía, pero que la carta al menos la va a mostrar muy fuertemente entre lo antiguo y lo moderno, pero también la revela como una expedición que es la más importante de la historia de la humanidad. Pasemos a la próxima. No sé quién tiene el poder. Ahí. No, un poquito. No, se te fue. Entonces, en esta carta, un poquito más, una menos. Ahí. Como ustedes van a apreciar, porque no voy a alcanzar a leerlo todo, es que se propone en esta carta que esta expedición de circunnavegación fue más importante que todas las que los antiguos, los griegos, habían hecho. Imaginen decir eso, ¿no? En el propio siglo del Renacimiento. Era realmente una suerte de primera guerra cultural interna, ¿no?, en Europa, que iba a configurar e iba a impactar también en América. Desde el punto de vista político-comercial, se podría decir ahora bien que el secreto se inserta como un dispositivo que funcionó incluso antes del propio descubrimiento del Estrecho de Magallanes. El propio Fernando de Magallanes ya sabía de este estrecho. Es decir, la propia expedición que lo descubre ya funciona sabiendo la existencia de este estrecho, y curiosamente, pasemos a la próxima, va a ser esta propia carta la que va a revelar cómo ya Fernando de Magallanes ya conocía el paso, ¿no? Fíjense la última parte de la frase, que es de Transilvanus, del secretario, dice: o hasta que hallase el gran pasaje por donde se pudiese navegar y pasar al otro mar del sur, por el cual se pudiese ir buscando las Islas Molucas hasta las hallar. Es decir, él ya hablaba que cuando fue a pedirle a Carlos V el permiso, él ya sabía de esto. Sin embargo, el rey no le quiso dar el poder, ¿no?, el poder de decir te apoyo financieramente, en parte porque encontraba de dificultosa y de vanidad, ¿no?, esta idea. Sin embargo, insisto, ellos logran el permiso, sin embargo no el dinero para la expedición. Por tanto, tenían que ellos mismos cubrirlo con su propio, a su propia costa. Pasemos a la próxima. Esta idea de este secretismo de que ya de Estado o entre los propios comerciantes, los marinos, ¿no?, que ya existía en torno al Estrecho de Magallanes, tiene algo, es corroborado
un par de décadas después por el propio Bartolomé de las Casas, que curiosamente estaba en ese momento que Fernando Magallanes va a pedir el permiso, ¿no?, a Carlos V, y estaba en Valladolid. Y en su libro, La historia de las Indias, en el capítulo 50-70, escribe sobre este episodio y deja en claro, muy en claro, cómo Fernando de Magallanes le pide al rey ir, porque él ya sabía de esta existencia y de este paso. Obviamente, a partir de todas las ideas que ya desde la época medieval se tenían sobre los posibles pasos en las antípodas. Ahora bien, quizás lo más llamativo es que una serie de imágenes también nos muestran cómo este paso, de alguna manera, estaba encubierto, no estaba develado, estaba oculto y de alguna manera estaba secreto. ¿Podemos pasar a la próxima? Quería mostrar algunas imágenes rápidamente. Esta imagen es de la Library of Congress, que es de 1500 y, ¿cómo decirlo? El puntero está acá. Bueno, el nombre, porque es anónimo, va desde, en el fondo, desde la costa mexicana y, no sé si está al revés, creo, bueno, hasta el estrecho de Magallanes, dice la descripción, ¿no? Lo interesante es que estamos hablando de 1500, y aquí estamos hablando de 1507. ¿Por qué esta imagen me interesa? Es que estamos hablando de, 13 años antes del descubrimiento como tal, y ya la costa del Pacífico, por lo menos americana, está perfectamente delineada. Si se fija. Ahora bien, el paso por Panamá en 1513, esto es 1507. Y esta es de Channer de 1515, ¿no?, en donde, si se fijan, es perfecto el dibujo. Es decir, hay una serie de secretismos, ¿no?, que de alguna u otra manera están alrededor de esta primera expedición y que esta carta la va a ir revelando de a poquitito. Como dispositivo metodológico, el secreto me parece como un ejercicio, ¿no?, de entrada, de poder analizar esto y hacer una genealogía también de estos simbolismos en torno a esta zona. Desde el punto de vista netamente comercial, obviamente, ¿qué era lo portador del secreto? Las especies, ¿sí? Y las especies, en ese sentido, estuvieron vinculadas a los secretos de la tierra, ¿no?, a lo que la tierra podía dar. Desde ese punto de vista, la expedición de Magallanes descubre algo muy importante, que es hay un cambio en el más allá, ¿no? Hay un nuevo mundo que se forja, un mundo extraño, pero un mundo que, como dice esta propia carta, que por tantos siglos jamás hasta ahora es sabido, ¿no? Y fíjense, fueron a aquel mundo extraño y por tantos siglos jamás que ahora es sabido a buscar y a descubrir las islas en las cuales se produjo el nacimiento de la especería. Es decir, hay nuevos secretos que están más allá y ese más allá va a ser, en el fondo, una referencia para construir más y más secretos. Voy a seguir, estoy tratando de resumir muchas cosas. Ahora bien, para construir estos nuevos secretos, una de las cosas que fue fundamental dentro de este escrito, seguimos con el mismo escrito, es que todo lo anterior que se nos había dicho, entre comillas, era falso. Fíjense las frases muy fuertes de la carta de un secretario de Estado, ¿no? ¿Cierto? Y es claramente, vemos según ahora, nos muestra la experiencia, o sea, la circunnavegación, que todas las cosas que los antiguos escritores nos dejaron escritas acerca de las tierras y provincias del propio suelo, donde nace y se cría la especería, en parte son fabulosas y en partes tan ajenas a la verdad, ¿no? Hay un cambio en un régimen de verdad también, ¿no?, que no va a ser menor. Y fíjense abajo también lo fabuloso, lo verdadero, las cosas no verdaderas habla, ¿no? Seguimos. Y todo esto porque, de alguna manera, el estrecho de Magallanes hizo que apareciese, ¿no?, se develase, saliera del secreto una tierra que hasta ese minuto todavía no estaba pensada en su totalidad. Y eso la cartografía lo deja en claro. Deja ese quiebre, ese rompimiento, por decir así, de esos límites. Y fíjense mucha cartografía en diferentes partes, ¿no?, va sacándole como
el límite al mundo, ¿no? El mundo se expande, se abre, sale de su secreto, sale de su límite, y esa es una representación constante, una y otra vez en estas cartografías que son, curiosamente, siempre mapas mundi. El estrecho, muy poca cartografía en el siglo XVI está vinculada al estrecho como tal, sino más bien está vinculada a una proyección mundial. El estrecho aparece siempre en proyecciones mundiales. Desde, ¿cuánto me queda? Vamos bien en tiempo, ¿cierto? Sí, entonces tengo que apurarme. Una de las cosas que también quería acá mostrar es que la misma carta muestra que al abrirse el mundo, el Oriente, ¿no? El Oriente aparece. El Oriente aparece como una tierra de secretos también, pero que también primero tienen que pasar por América. Es decir, hay una dicotomía que se va a crear entre América, Oriente, y claramente la carta lo deja muy en claro, ¿no? Avisado por sus factores de los secretos y cosas de aquellas tierras de las partes orientales. Voy a apurarme un poquito. Los secretos, de todas maneras, no es algo nuevo. Los secretos, al mismo tiempo, en paralelo, por el norte, estaban también siendo develados por Hernán Cortés, quien sacaba los secretos de la tierra para dárselos a Carlos V. Lo interesante es la palabra, el uso constante, una y otra vez, de esta idea de secreto. Fíjense que aquí muchos secretos de las tierras, ¿no? El secreto de la tierra que viene desde esta idea medieval, pero que se consolida también como una imagen especulativa y como una imagen de intercambio que va a partir de 1520 funcionar también como una política de Estado, como una política de construcción de territorialidades del secreto, que es lo que quiero ir llegando de a poco. Vamos a saltar esto. Entonces, la representación máxima de esta territorialidad del secreto va a ser la tierra incógnita, ¿no? Porque va a ser una puesta en escena del secreto de alguna manera. Esta terra australis, porque, y aquí vuelvo a la idea de modernidad también, el secreto también ayuda a que lo desconocido y lo conocido adquieran un valor ontológico y epistemológico que sea equivalente en la época. ¿Qué quiere decir esto? Que la terra australis, el secreto de la tierra en las antípodas, era tan válido como otro territorio y tenía el mismo peso en términos geopolíticos. Y lo va a tener porque de alguna manera cuando llegan los piratas, ¿cierto? Va a haber un impulso de ir a proteger una zona que de alguna manera no estaba dando nada, pero que permitía no solamente proteger, sino que también se añoraba que habían secretos de la tierra por descubrir. Y una de las cartas dos cartas que, y con esto voy finalizando, ¿no? Se me fue, perdón. Una más. Ahí que quiero compartir dos cartas de la conciencia de esta idea de tierra australis y de más adelante, que nos da como puerta al estrecho, ¿no? Es que Pedro de Valdivia siempre lo tuvo muy claro de ir hacia esa zona, porque era muy importante tanto para la protección del Perú como para la propia conformación de Chile, ir hacia esa zona, porque ahí también se podía pensar comercialmente y estratégicamente una serie de poderes. Fíjense en esta carta, en la segunda excusa, que no se tendrá a la mano toda la contratación, y la tercera porque se podrá descubrir y poblar esa otra parte del estrecho que, según estoy informado, es tierra muy bien poblada, y porque lo demás no es razón yo dar a entender más de advertir, bla, bla, bla. Es decir, hay una conciencia de ir hacia allá. Esa conciencia se legitima con, por ejemplo, la Real Cédula que manda el rey en 1558, informando que, y es una suerte cuestionario, ¿no?, que se conoce, pidiendo que nuestro gobernador de la provincia de Chile, ya sabéis cómo os he prohibido de dicha gobernación hasta el estrecho de Magallanes, y porque nos deseamos saber las tierras y poblaciones que hay de la otra parte del dicho estrecho y entender los secretos que hay en aquella tierra. O sea, lo mandan a ir al gobernador más allá, porque ahí están los secretos de esa tierra, ¿no?, de una tierra que se va consolidando como una territorialidad válida, ¿no? Cuando todos sabemos que ir a la Tierra de Fuego, o sea, hace frío, o sea, pero se va construyendo en torno a esa tierra, esa territorialidad del secreto, una especulación también
muy, muy fuerte de fertilidad, de riqueza, de ciudad de los Césares, de extrema bondad, ¿no? Del jardín del Edén, por decir así, y que curiosamente cartografías como la de Guillaume Letestu, que es un cartógrafo francés, un cosmógrafo francés, que no tenía el derecho a ver ni a representar esta zona, lo representan de esta manera. El estrecho, fíjense que aquí el estrecho es esto, y esto es Patagonia, ¿cierto? Y fíjense, lo interesante es la fertilidad constante del verde. Ahora bien, ellos eran protestantes, ¿no? Porque algo, fíjense la representación, la escala es muy distinta de este barco, esta idea de sufrimiento, ¿no? de penetración muy fuerte de este mismo barco, ¿no? Que no cabe acá, ¿no? Técnicamente en términos de escala. Y Chile, ¿no? Que en el fondo acá ahora es el estrecho y acá vamos hacia el norte, también, ¿no? Va a ser la heredera de esta idea de secreto también y de esta idea de bondad. Entonces, es muy importante que yo creo que muchas veces intentar conocer, ¿cómo decirlo?, genealógicamente ciertas sensibilidades en torno a estos territorios, ¿no? Como esta idea de ocultamiento secreto, tierra mágica, que muchas veces nosotros mismos reproducimos en el cotidiano. Tenemos que tratar de ir a entenderlo con ciertos dispositivos y ciertas palabras en términos históricos. Hoy día lo que yo en ese sentido quise hacer es un ejercicio más que nada de mostrar la importancia de la idea de secreto, porque la idea de secreto a la vez era especulación, pero también era promotora de nuevos contenidos, de nuevos simbolismos que hasta el día de hoy yo creo que imperan en la zona. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para una o dos preguntas o comentarios? No leí nada de lo que tenía, pero bueno, vamos. Acá está el... Mauricio, bueno, muy interesante la presentación. En lo particular me ha interesado esas cartografías extraordinarias que has traído tú, ¿ah? Porque ya no son solamente representaciones, vamos a decir, cartográficas propiamente tales, sino que incluyen cosmovisiones, diríamos así. Aquella con los signos de zodíaco, o la Tierra rodeada de ángeles y nubes, o, en fin, personajes mitológicos, etcétera. Oye, habla de una comprensión, digamos, de una comprensión cultural del fenómeno cartográfico que va más allá de la ciencia propiamente tal y se adentra en el ámbito de los mitos, diría yo. ¿Ah? Lo cual, bueno, me parece extraordinario como contribución, digamos, a la comprensión de este fenómeno. ¿Ya? Eso... Y del paisaje también, ¿no? Volviendo claro, a tu tema, sí. Claro, el tema del paisaje, desde luego. Nada, voy a sintetizarlo en eso, ¿no? Para dar la palabra a otras personas, porque creo que todos queremos comentar algo de esto. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Otro comentario? Ya. Le llevan el otro antípodas, micrófono. ¿Cuáles son las antípodas del Estrecho de Magallanes? Depende de cómo se le mire, pero... Sería una perpendicular por Punta Arena, por el Robo Terráqueo, y al otro lado, ¿dónde sale? Técnicamente al otro polo. O sea, las representaciones que hay, por ejemplo cuando son esféricas, ¿sí? Muchas veces mostraban los dos polos al mismo tiempo. ¿Sí? Es extraño, pero no es muy claro. No podría responder eso, así con esa claridad que lo amerita. Bueno, y los franceses, bueno, con Chartier y Champlain, bueno, están tratando de encontrar el paso por el norte. Sí. Por ahí al mismo tiempo. Por el San Lorenzo. Muy interesante. Sí. Por el San Lorenzo. Por eso que es importante que, quizá antes de dar la palabra, es que pensar esto, no solamente hay que pensarlo como una historia global, desde el punto de vista de que nos presenta una escala global, pero también una historia conectada, porque Cortés estaba pasando por arriba, los franceses estaban pasando por arriba, y también se está pasando por abajo, se están haciendo expediciones, se está fracasando por abajo.
Entonces, pero son historias absolutamente paralelas, ¿no? Y están conectadas. Ojo, Juan de Ladrillero, ahora estamos trabajando en él, que es muy interesante. Una de las cosas que estamos trabajando con un colega que es paralelo, es decir, él cómo pasó primero por Panamá, hizo todo en Panamá, cálculos comográficos de primer nivel, y luego viene el estrecho. Y luego está haciendo los cálculos por acá. Entonces, lo que estamos haciendo es una historia que conecte esos dos, porque es él como personaje tiene esa conciencia mundo de ir a los dos pasos, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy, muy interesante, porque son tipos que tienen eso. Un Valdivia también lo tenía, ¿no? Eso. Manuel. Sencilla con respecto a las cartas que mostraste. Sí, perdón por no poner las referencias. Cartas que predatan, digamos, la travesía de Magallanes, que son muy sugerentes en cuanto, y lo que comentan, ¿no? El tema del secreto y de que ya está, digamos, en la información, la existencia potencial del paso. Hay expresión cartográfica muy sugerente y parece muy detallada, por lo menos del arrumbamiento de la costa de Sudamérica. Mostraste una, no recuerdo si predata o no Magallanes, pero una con la costa del Pacífico. ¿Cómo se explican, digamos, estos desarrollos cartográficos pre-reconocimiento en terreno? ¿Cuáles son las hipótesis que explican este conocimiento de detalle que predatan, digamos, el reconocimiento concreto de la zona? Yo creo que hay varias también escalas, entre comillas, de análisis de eso. La primera, no pude leer casi nada, porque era mucho quizás, pero primero hay que partir desde el punto de vista de los secretismos políticos puro y duro, ¿no? Que es, en el fondo, portugueses muy avanzados siempre, por sobre cualquier otro país europeo. Magallanes es portugués. Magallanes tuvo muchos problemas para salir de Sevilla, porque pensaban que era un tipo que estaba haciendo una conspiración realmente contra el rey. En el fondo, creían que trabajaba para el rey de Portugal. Entonces, los portugueses tenían, yo creo que ellos ya muy, muy en mente esto. Ahora bien, otro tipo de lectura y que me parece muy sugerente es que muchas veces las fuentes de la época son vistas como literarias netamente tal. Es decir, la Utopía de Moro, por ejemplo, yo creo que ha sido más leída. Lo propongo en un artículo por ahí, qué sé yo. Porque Tomás Moro era un diplomático y que leyó a Vespucci y todo. Y cuando uno lee a Vespucci, ellos ya no están hablando de esta zona, no están hablando con grados puntuales. Es decir, yo creo que hay un conocimiento previo, incluso ya desde los viajes de Vespucio, que Vespucio, él dice, yo llego al grado 52. Es decir, él dice que llega más abajo del Río de la Plata, pero cuando uno lee esa famosa carta que no se sabe si él fue o no, da lo mismo, es una carta datada en 1506, 1504, en donde él dice, yo llego a los 52.5. Narra todo lo que existe en la zona y muy similar a lo que el protagonista de la obra de la Utopía describe después. Y curiosamente, la isla de Utopía, que es lo que una de las cosas que digo, en términos Foucaultianos, es decir, de similitudes en la época, tiene la misma forma que la Tierra del Fuego. Yo creo y él dice, va hasta abajo del Ecuador, llega a zonas y describe esto. Entonces yo creo que muchas veces ya el conocimiento estaba previo. Ahora bien, la idea de descubrimiento, como dice John Marbés, un gran geógrafo actual, ¿no? Él dice que la idea de descubrimiento hay que entenderla como una discusión ya instaurada en la época. Es decir, si no hubiera estado esa discusión, probablemente no hubiera encontrado inteligibilidad el descubrimiento como tal. Entonces, yo creo que en el fondo lo que te trato de decir es que el conocimiento ya está, siempre antes de estos descubrimientos. Ahora bien, cómo y cuándo develarlos es un tema netamente de poderes, ¿no? Por eso que la carta va hasta que llega el Papa, porque no era llegar y decir información así como tal. ¿Una última consulta o comentario? Bueno, agradecemos entonces a Mauricio y los esperamos a las 14:30 para retomar con el poblamiento de